El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente, tenemos un planteamiento muy interesante que habíamos hablado ya hace algún tiempo, en esta semana o la semana pasada, sobre la promesa que se le dio a Abraham. Hablamos de la oración. Decíamos, ¿cuál es la primera parte de la oración? La primera parte de la oración es saber que Dios habla. Esa es la primera parte. La segunda parte de la oración es que yo escucho. La tercera parte de la oración es que yo obedezco. No hablo, obedezco. Ya después puedo hablar, pero a veces hablo nada más para regarla. Pero serían las 4 partes de una buena y verdadera oración. Dios está hablando siempre, constantemente. El hecho que tú existas es que Dios habló para que tú existieras. No hay vuelta de hoja. Veíamos cómo entonces Dios le habla, Abraham escucha y Abraham obedece. Y por la obediencia se le va a atribuir, pues, que va a ser padre de la fe. Pero, como Abraham nos pasa a todos, olvidamos esa obediencia. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dijo? Señor, dice, si tú deja tu casa, deja tu patria, deja tu parentela, que te voy a dar una bendición. ¿Cuál era la bendición? La tierra prometida y una descendencia. Ahí había una promesa. ¿Qué es lo que sucede? Pasa el tiempo y hay una situación en donde Sara también estaba consciente de ello, pero Sara se le hace fácil querer ayudar a Dios. ¿Y qué es? Te presento a mi esclava. Y Abraham, que también era consciente, pues, para que sea un hijo mío. Pero no era desde el proyecto de Dios. ¿Y qué es lo que va a generar la desobediencia de Sara, pero que está respaldada por la autoridad de Abraham? Va a generar un pueblo que nosotros conocemos como Ismael. De Ismael vienen los agareños de Agar, que se conocen como los árabes. ¿Y cuál es la característica de este pueblo? Fíjense. O sea, bueno, aparte de que es curioso cómo Sarai va a hacer que se meta su criada con su esposo, y ya que está la criada embarazada, pues ve a Sara con desprecio y le reclama a Abraham lo que sucedió. Le dice: no, ¿sabes qué? Yo no me meto. Ahí tú arréglatelas con tu esclava, es tu esclava. Y es interesante, porque aquí, y fíjense, aquí me daría pauta para una reflexión que no voy a hacer ahorita, tal vez en otro momento, sobre los esposos que tienen hijos fuera del matrimonio.
y que creen que su obligación es también con los hijos fuera del matrimonio, descuidando la esposa y los hijos dentro del matrimonio. Aquí no. El Señor muy claramente dice, bueno, haz lo que quieras con tu esclavo. O sea, yo prefiero o debo de preferir el matrimonio a los hijos, aunque sean fuera del matrimonio, porque lo que sostiene son la relación de los esposos. Pero esto es nada más como un pequeño paréntesis, habría que profundizar más en esto. Pero es interesante cómo Sarai le dijo a Abraham, tú eres el responsable de esta ofensa. Yo puse en tus brazos a mi esclava y ahora ella, al verse encinta, me mira con desprecio. ¿Dónde está el responsable? Bueno, sí es responsable por haber aceptado. Y tiene toda la razón. Aquí pareciera que la culpable es Sarai, porque le presentó a la esclava. Pero si Abraham ya tenía la promesa de Dios, de la descendencia, ¿qué fregados tenía que estar aceptando la sugerencia de su mujer? Obviamente la mujer le dice, pues sí, entonces, pues si tú le estás aceptando es bien. Fíjense el papel tan importante del hombre, donde la mujer dice, pero cuando el hombre no está en sintonía con Dios, pues bueno, desgraciadamente se pierde esto. Entonces viene este embarazo, viene la actitud de Agar sobre Sara, él la maltrata, la corre, ella la maltrata, la corre, Agar, y viene esta profecía, cuando se encuentra el ángel del Señor. Bueno, otro dato muy interesante, esta historia para los musulmanes es completamente al revés. Agar era la esposa y Sara era la esclava. Entonces, de ahí, por eso tenemos como una fuente común Abraham. Para los judíos es Abraham y Sara, e Ismael era el hijo bastardo. Y para los musulmanes, o para los árabes, todavía no eran musulmanes, los árabes, el bastardo era Isaac, y el hijo legítimo era Ismael. Entonces, ¿cómo cambian ahí las situaciones? Pero vean las características de este pueblo. Voy a hacer tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Mira, estás encinta y darás a luz un hijo, a quien llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en tu aflicción. Será como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él. Fíjense, esta es una profecía de lo que va a ser el pueblo árabe. Y especialmente cuando viene este personaje llamado Mahoma, ya por el siglo V, VI, para empezar este movimiento donde va a unificar a todos los árabes en una sola religión. Y se va a caracterizar por la violencia, aunque no todos. El islamismo, no todos los musulmanes son árabes, esto lo sabemos. En un inicio sí, todos los musulmanes eran árabes. Y se ha caracterizado este conflicto por siglos entre los judíos y los musulmanes, entre los judíos y los que creen en Alá. Y se ha dado, y hoy en la fecha tenemos todavía ese conflicto desde 1950-52, en esa franja entre Israel y Jordania, o Israel y la franja de los musulmanes que se encuentran en esta guerra. No es más que una profecía de lo que se está dando. Y todo empezó con la desobediencia. Dios le había dado a Abraham un don maravilloso. Abraham había obedecido, ya se le había dado una promesa. Dios, óiganlo bien, Dios no quita los dones. Lo que tú hagas con esos dones, Dios te va a pedir cuentas. Por eso nos podemos ir al Evangelio. El Evangelio nos explica esta parte. ¿Por qué? Porque hoy nuestra iglesia está llena de muchos dones, muchos carismas, mucha gente que Dios se le ha manifestado. Hay sacerdotes que tienen el don increíble de la predicación, de la sanación, hay laicos y monjas que tienen visiones, que tienen manifestaciones extraordinarias, el don de sanación, el don de liberación. Pero de nada sirve si no obedeces. Un don no te salva, la obediencia sí.
Y fíjense, entendamos este aspecto. Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: ay Señor, si yo tuve una visión, ay Señor, si yo hacía milagros, Señor, si yo expulsaba demonios, Señor. Aquí dice: muchos me dirán: Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre milagros. Sí, tú tenías el don que yo te di, pero nunca fuiste obediente. Guardar la palabra quiere decir en esa obediencia, en esa búsqueda de agradar a Dios, no de agradarte a ti, no de ser protagonista, no de tener los reflectores que muchas veces, desgraciadamente, se puede dar en muchos ámbitos, tanto en el ámbito de la renovación, tanto como en el ámbito de los conservadores. ¿Sí? Los muy de la renovación, no, es que nosotros somos aquí el Espíritu Santo, yo tengo el don de esto, y esto es un serio problema dentro de la renovación, que muchos sí, Dios les ha dado dones, pero se han perdido. Por algo tan simple, por no saber obedecer. Y los conservadores, que a veces son extremistas también, creen que tienen tanta verdad ellos que incluso rechazan la autoridad de los que están arriba, obispos, hasta el Papa, porque están mal y yo solamente tengo la verdad. Fíjense qué triste, cuando no hay humildad, cuando no hay obediencia, se puede perderlo todo. Y hay gente que se duerme en sus laureles, creyendo que lo que están haciendo está bien porque yo tuve una manifestación, yo tuve este don, yo tuve esto, a mí se me apareció la Virgen. Sí, yo sí creo que se aparezca. Yo sí creo en esas manifestaciones. De hecho, es uno de los aspectos básicos, dos aspectos básicos, para determinar que una visión, una revelación privada sea aceptada o no. Que el contenido de la revelación no sea contraria a la revelación. Así de fácil. Y segundo, la conducta de los videntes. Y uno de los aspectos, aparte de una vida que sea pues, sana, de virtudes, sino de extraordinarios, pero al menos que luchen, la obediencia. Si no hay obediencia, pues Dios se te manifestó, pero ¿qué crees? No estás reconociendo a Dios como autoridad en lo que Él ha puesto como autoridad. Por eso muchas personas nos podemos perder y hasta condenar, creyendo que porque tengo un don o porque tengo una manifestación, ya soy privilegiado, ya estoy por arriba de todos y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y el Señor nos dice: solamente aquel que guarde mi palabra. Por eso, en la parábola que se presenta más abajo es muy clara. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, o sea, el que es obediente, va a construir sólidamente, porque van a venir situaciones difíciles. Los dones no te van a salvar, los dones no te van a dar la estabilidad y la fortaleza para poder enfrentar la problemática que vas a vivir. Los dones no te van a dar la sabiduría, son un instrumento de trabajo, nada más. Cuando tú construyas desde la palabra y en la palabra, en guardar esa palabra, en buscar agradar y hacer la voluntad de Dios, es el que escucha la palabra de Dios. Y viene, el agua representa el caos, representa, acuérdense, pues todo en el Génesis, en el principio todo era un caos, o sea, todo. Y viene la palabra y pone orden, y empieza a separar las cosas, empieza el cosmos contra el caos. Entonces, en esta parábola, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente, que edificó su casa sobre roca, o sea, sobre esa palabra, esas verdades, esa obediencia, eso que ya está ahí y que yo tengo que aprender a someterme. Y es precisamente, viene la problemática, viene el caos, viene la creciente, los vientos, y dieron contra aquella casa.
Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona tenga la fortaleza espiritual? La unión de mi voluntad a la voluntad de mi Padre. No hay otra cosa. Repito, los dones son solamente instrumentos para el servicio de Dios. Lo que Dios te ha permitido hacer, lo que Dios te ha permitido tener, todos tenemos dones. Nada más que no todos no tomamos conciencia o no los buscamos desarrollar o no nos damos a la tarea de tratar de empezar a servir a Dios. Y en la medida en que yo sirvo a Dios voy descubriendo los dones. A veces la misma iglesia me diciendo, oye, tú eres bueno para esto. Y irlo descubriendo. Pero, repito, son nada más instrumentos de trabajo. Lo más hermoso es, voy de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Claro, tenemos un magisterio, tenemos el Papa, los obispos, tenemos unas normas que hay que tratar de mantenernos. Yo me acuso, soy el primero que muchas veces luego me regañan en la Padre, es que esto está mal. Sí, estoy tratando, estoy aprendiendo, y es cierto. Es una realidad que hay que ir trabajando en esa obediencia, en esa búsqueda, para que cuando vengan los cocolazos, cuando vengan la persecución, cuando vengan incluso la misma tentación, tener la fortaleza espiritual para poder resistir. Entonces, mucho cuidado, los dones pueden ser usados por Satanás para tentarnos. Así como lo hizo Satanás en el desierto con Jesús, utilizó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Entonces, lo que Dios te da puede ser utilizado por Satanás para que tú te desvíes y sientas que siempre tú tienes la razón, que tú estás bien, que tú ya no necesitas nada, porque Dios se te reveló, Dios se te apareció, la Virgencita te dijo, porque tienes estos carismas, estos dones. Entonces hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que nos sintamos en esa confianza y de nosotros venga una gran división, como de Adán y Abraham y Sara, rompieron, no supieron guardar esa obediencia, no confiaron en Dios, y viene esta gran división en la historia, que hoy por hoy la tierra, la historia está viviendo las consecuencias de esa realidad. Tal vez nuestras decisiones no afecten a toda la humanidad, pero sí afectan a tu mundo, tu familia. Y esas decisiones, esas desobediencias, son herencia que puede hacer división y destrucción en nuestras propias familias. Presentemos pues a Dios nuestro Señor nuestra petición, nuestra necesidad de ser hombres y mujeres, que sepamos escuchar, que sepamos guardar y obedecer esta palabra, para que los dones que se nos han concedido y los que ya tenemos, los que vamos a ir descubriendo, sean siempre para edificar desde la obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.